Bienvenidos a su canal de Cecilia Casvelli, Radiando Luz. Y bueno, esta noche vamos a tocar un tema bastante interesante. Ante todo pido disculpas a todas las personas, no quiero herir sentimientos. Es un estudio que he estado haciendo de hace mucho tiempo y quería compartir con ustedes. Es la comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque a mi punto de vista pienso que son dos dioses totalmente diferentes. Pero quería compartir con ustedes este tema, pero antes las disculpas del caso a todas las personas que son bastante religiosas. Y bueno, comenzamos con la pregunta. ¿Tú crees que el orden mundial no te afecta? ¿Crees que lo que gobiernan ellos son encargados de solucionar todos los problemas que nos acontecen? Bueno, esta noche vamos a comparar un poco los textos del Antiguo Testamento, donde encontré pasajes terroríficos y de una violencia tan grande, donde no veo por ningún lado un Padre misericordioso, compasionévole y amoroso. Todo lo contrario, vemos un Dios inclemente, con mucha sed de adoración, con un ego bastante elevado. Pero por favor, no quiero que me tomen como una persona atrevida, ni mucho menos una persona que no cree. Todo lo contrario, soy una persona bastante creyente, amo a mi creador, prego, oro, medito, pido por el mundo, pido para que mi mundo cambie. Solo que deseo compartir este tema porque me ha parecido bastante la diferencia entre uno y otro, dos personalidades. Bueno, aquí tendríamos que interrogarnos por qué muchas personas se mueren por ser ellas mismas, pero no lo hacen por temor a Dios. Sobre todo las personas que son bastante religiosas, que están dadas a la iglesia, ¿ok? Ellos no comunican con sus representantes de la iglesia por vergüenza, por miedo, por críticas, y a veces surge esta duda, este interrogante, que los líderes religiosos no nos responden a ninguna pregunta, a ningún interrogante que tenemos nosotros. Cuando nosotros decimos, ¿por qué la Trinidad? Ellos nos dicen, es un misterio. O cuando nosotros decimos, ¿quién creó esto? Es un misterio. Y siempre nos tienen con esta frase, es un misterio. Por otro lado, también es pecado todo. Es pecado ser tú mismo, es pecado juzgar si ves algo malo en tu iglesia, es pecado preguntar si alguna duda te nace, es pecado. No puedes criticar las técnicas de guerra que ellos han tenido. Es pecado hablar sobre el Corpus Dei, es pecado hablar sobre la Santa Inquisición, es pecado hablar sobre las bendiciones que dan la mayoría de padres a las personas que van a la guerra, a los soldados, porque ustedes han de saber que para ir a la guerra un padre es el que da la bendición a los soldados. Y si uno pregunta, la Iglesia Católica debería estar en contra de la guerra. Sin embargo, es pecado preguntar esto, es pecado. ¿Ok? Particularmente, yo creo que no castiguen ni mucho menos prohíban ser quien uno es. Yo no creo que un Dios pida sacrificar hijos solo para ver la magnitud del amor que tú le tienes. No puedo creer que Dios te diga, si me quieres sacrifica a tu único hijo, tráelo a la piedra y mátalo. Aunque sí, mandó un ángel para impedir todo, pero no pienso que un padre amoroso pudiera pedir eso a su hijo, ¿ok? Es innegable, Dios existe. Dios existe porque lo vemos en toda su creación, lo vemos en el cielo, las estrellas, el mar, en los campos, podemos ver a Dios por todos lados, respiramos, podemos sentir a Dios cuando nosotros nos conectamos, hacemos una oración, una meditación, pedimos paz, podemos sentir a nuestro Padre dentro de nosotros. Dios existe y es algo innegable, señores. Pero basándonos en la Biblia, podríamos también ver a un Dios con múltiples personalidades y cambios de humores frecuentes. ¿Es normal acaso aceptar un Dios lleno de odio,
como un ser sediento de sangre y ambición, en lugar de amor, paciencia y comprensión que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora surge la pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿El Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios? ¿Es nuestro Padre? ¿Es nuestro Creador? Y bueno, ¿o acaso estamos adorando a un Dios falso? También es la pregunta. Porque ya ha habido una teoría de que muchos seres, aquellos seres que fueron expulsados, ¿no? Que fueron expulsados del cielo, que se unieron a Satanás en la rebelión contra el verdadero Padre, vinieron a este mundo y se alimentan de nuestro temor. Muchos de nosotros sabemos eso. Los ángeles caídos se alimentan de nuestro temor. Y entonces quizás podríamos pensar que alguien ha creado para desviarnos, para dominarnos, para acrecentar nuestro miedo y alimentarse de este. Podemos pensar eso. Claramente parece que tuviéramos dos dioses, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. ¿Cómo podríamos decir que un Dios del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento, donde vemos, este es el del Nuevo Testamento, un Padre amoroso, resplandeciente de amor, rechaza totalmente la guerra, nos inculca a amarnos día a día, a respetarnos y sobre todo a no juzgar a nuestro prójimo? A mi opinión, aquí podemos ver dos dioses con dos personalidades muy diferentes y con dos caracteres muy diferentes también, ¿no? Ahora, muchas veces nos dicen que la Biblia está criptada, que los pasajes del Antiguo Testamento, son criptados y es por eso que no los entendemos. Yo pienso en vez que está demasiado claro y que no hay nada que ocultar en el Antiguo Testamento. Creo que debemos abrir el alma y darnos cuenta que vivimos y nacemos con un libre albedrío. Sobre todo que también en el Antiguo Testamento vemos tanta tecnología. Muchos no lo quieren aceptar, pero se hablan de carros de fuego, se hablan de abrir mares, se hablan de Moisés con el bastón que se transformaba en serpiente y tantas cosas que podemos decir se puede usar con la tecnología, ¿ok? Que quizás para nosotros, para ellos, el abrir los mares era como decir viajar debajo del mar o tantas cosas, pero podemos decir, porque aquí lo vamos a leer, porque he citado algunos párrafos de la Biblia, donde ahora que vivimos en estos tiempos podemos relacionarlo con lo que es la tecnología moderna. Pero ahorita vamos a llegar ahí, no nos adelantemos, ¿ok? Bueno, decíamos, por otro lado tenemos el Vaticano y los pretes que nos inculcan respeto por este precioso y sagrado libro. Hombres muy interesados en que alabemos, temamos y sigamos la línea recta de este Dios. Y bueno, no nos podemos olvidar que solo Jesucristo vio a Dios. Este es un punto bastante importante, no se lo olviden. Nadie más. ¿Acaso no podemos pensar que aquellos que dominan el mundo Illuminati se aprovechen de esto, visto que ellos son los que tienen las riendas de todo el mundo? Bueno, este tema no es para generar polémica, ni mucho menos para que ustedes dejen su religión y sus creencias. Todo lo contrario, es solo para empujarnos a buscar a Dios, pero dentro de nosotros y en su creación, en toda la magnitud y la belleza de lo que Él ha creado, ¿ok? Busquemos a ese Padre amoroso, comprensivo y no a ese Padre que juzga y siempre está a señalarnos con el dedo, ¿ok? Bueno, aquí hemos seleccionado
algunos textos bíblicos que se deseaba compartir con ustedes. Ok, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, Dios se manifiesta por medio de la creación, o sea que Dios no se manifiesta físicamente. Tenemos a Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. No lo pueden adorar en imágenes, ni mucho menos se puede adorar a un Dios físico, porque Dios es espíritu, ¿ok? Colosenses dice, capítulo 1, versículo 15, porque Dios es invisible, ¿ok? Esto es del Nuevo Testamento. Y aquí viene la contradicción. Jesucristo también afirmó en el Nuevo Testamento que a Dios nadie lo vio, que Dios es invisible a los ojos mortales. El único que vio a Dios ha sido su Hijo, Jesucristo, nadie más. Entonces, si nos basamos en la palabra de Jesús, que fue nuestro Maestro, aquel que fue mandado de la fuente del Todopoderoso, ¿con quién hablaron los profetas o hombres de Dios del Antiguo Testamento? Aquí les leo algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿ok? Tenemos Génesis, capítulo 32, versículo 29 al 31. Dice, Jacob vio a Jehová cara a cara y habló con él. Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Moisés habla cara a cara con Dios, como hablara como cualquier compañero. ¿Ok? Este es otra persona que vio al Dios del Antiguo Testamento. Tenemos a Mateo, capítulo 4, versículo 9, dice, y Satanás le dijo, te daré todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. Ahora, Satanás se pone al mismo nivel del Dios físico que se le presentó a Jacob y que se le presentó a Moisés. ¿Ok? Tenemos también Éxodo, capítulo 24, versículo 10, y dice, y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Un Dios que come y bebe. Aquí podemos ver claramente que el ser del Antiguo Testamento se relaciona con los humanos, come y bebe, comparte con ellos y se transporta de un lugar a otro con vehículos tecnológicos. Tenemos también versículos y capítulos que hablan de esto. Les leo, Reyes, un carro de fuego con caballo de fuego. Isaías, he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus caballos de torbellinos. Entonces, podemos afirmar que hablamos de seres no humanos, quizás extraterrestres, para ser más claros. Y bueno, quien tenga oídos oiga y quien tenga ojos vea. Jesucristo nos incentivó siempre a adorar, nos incentivó a hablar con todo de Dios como un padre habla a su hijo. Nunca nos incentivó a la guerra, nunca nos incentivó a odiar al prójimo, todo lo contrario. Jesús no fundó ninguna religión, señores. Jesús no vino y dijo, esta es mi religión, todo lo contrario. Tenemos textos bíblicos donde él recibe agua de la samaritana, donde se deja lavar los pies de María Magdalena, que no pertenecía a su religión, que era una pagana, y etcétera, etcétera. Jesús vino a promover un mensaje de amor, de paz, de amar, de aceptar a nuestro prójimo tal como es. Para terminar, solamente quiero decir que no nos se dejen engañar, porque Dios es espíritu y vive dentro de nosotros. Él se manifiesta en toda su creación, en su lenguaje espiritual, que podemos encontrarlo en cada uno de nosotros, en el amor que manifestamos, en el amor que damos a nuestro prójimo y sobre todo en la conexión que tenemos con toda su creación. Con esto los dejo y nada, amén.